Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio sobre la Universidad del Futuro, un espacio que venimos construyendo alrededor de conversaciones sobre educación y para ir tejiendo con mayores personas en América Latina como una conversación que nos pueda llevar a visualizar pues una nueva institucionalidad que está llamada también a construirse en estos nuevos tiempos, más actualizada, más, más integradora, ¿cierto? Y pues estamos invitando a personas a conversar con experiencia pues en el campo educativo para aprender mutuamente, para poder empezar a establecer lazos de confianza y para aprender. Creo que estamos utilizando estas tecnologías también como para contarnos historias, para co-crear, para establecer lazos que nos permitan profundizar en temas que para nosotros son muy importantes. Y hoy estamos con un invitado muy especial, Mazda Ednir, del CECIPI en Brasil. Y con ella vamos a estar compartiendo un rato hoy, conversando alrededor de sus experiencias y de sus reflexiones también que viene haciendo en torno a la educación. Así que te doy la bienvenida a este espacio. Gracias, querido Andrés. Tengo mi colega Sol ha hablado de ti. Yo tengo leído algunas de sus escritos en Facebook y me interesa muchísimo ese concepto de la construcción del futuro por las conversaciones, por conversaciones que importan. Creo que todo que se crea de bueno en el mundo es por medio de conversaciones sinceras y amorosas entre personas de diferentes culturas, de diferentes edades, que tienen esa curiosidad de conocer el otro, porque conociendo el otro se conoce mejor a sí mismo. Entonces, que tengo una curiosidad, ¿cómo llegaste a esa idea de crear una universidad del futuro por medio de conversaciones internacionales? Sí. Primero, por un agotamiento un poco de los formatos actuales que hay de educación y eso me ha empujado. La pandemia también ha sido un gran motor también de empezar a usar las tecnologías para acercarnos más y también porque me he dado cuenta que alrededor mío, lo que yo soy también no lo soy por un méritos personales, sino por una red de personas que también junto a mí están construyendo y están labrando pues alternativas a la educación, y ver toda esa abundancia y esa riqueza me ha hecho creer mucho en una posibilidad de ofrecer una serie como de espacios de aprendizaje con las personas y con mis amigos y con las personas que yo admiro. Entonces es como una curaduría que yo estaba empezando a hacer con las personas con las cuales he tenido vínculos para celebrar la amistad, para celebrar un poco esa riqueza que hay ahí, porque mucho ahí también hay un mito de la escasez que no es muy conveniente para estos tiempos. Hay el mito de la escasez de energía, de la escasez de tiempo, de la escasez de muchas cosas. Entonces, como que fundar un nuevo tipo de educación basada en la abundancia sería algo muy, muy, muy maravilloso. Entonces, estoy pensando mucho que la abundancia educativa se empieza a dar cuando uno empieza a ver al otro en sus trayectorias, y por eso me gustaría conocer también cómo ha sido tu trayectoria también en la educación, y para que también te presentes a este público que sería muy interesante que nos compartieras un poquito, a encuadrar un poco por dónde has caminado, qué preguntas te estás haciendo, y por ahí a partir de esas historias empezamos a mirar como ya una riqueza educativa que es como el suelo fértil para empezar una educación. No podemos pensar la educación del futuro sin mirar primero cómo han sido nuestros ecosistemas de aprendizaje, las prácticas, las personas con las cuales hemos convivido, de pronto algunas personas visionarias que han estado cerca nuestro. Entonces, siempre en este primer momento me gustaría mucho explorar contigo, Mazda, cómo ha sido como esa educación para ti, cómo la has vivido
para de pronto extraer de tu experiencia elementos que nos permitan soñar con ese futuro de educación. Una cosa que he aprendido con el tiempo es que ah, eh, la nuestra vida no es dirigida por una intencionalidad racional, pero nuestras trayectorias son solo hasta cierto punto determinadas por nuestra voluntad. La mayoría de las veces es la propia vida en su movimiento que escribe nuestras historias y nos conduce a la dirección cierta. Por ejemplo, yo nunca me pensé una educadora. Cuando niña, yo tenía curiosidad de saber cómo los organismos funcionaban y cómo curar las personas. Y como mi papá era un médico del campo, yo tenía la idea de que yo sería una médica también, una doctora de medicina. Pero a los 14 años, mi hermano mayor se enfermó gravemente. Era un ingeniero brillante y tuvo a los 25, yo tenía 15, tuvo una crisis de esquizofrenia, una enfermedad que lo acompañó por toda su vida profesional después. Mas ese, a los 25 fue la primera crisis y mi padre y mi madre tuvieron que dedicarse completamente a salvar su vida y su mente brillante, porque estaba amenazada por las terapias muy agresivas de la época, que Mm, podrían terminar por eliminar su capacidad intelectual. Entonces, mi papá y mi mamá se dedicaron a mi hermano y yo a los 15 años tuve que intentar de encontrar los caminos posibles. Y el camino posible en ese momento era lo más rápido y lo más práctico, era hacer un curso de formación de maestros en 3 años técnico, y así a los 18 años yo pudiera empezar a trabajar y ayudar a mi familia. Y fue así por puro acaso que enveredé por esa trayectoria de educadora, porque una vez que empecé ese curso de formación de profesores, cerraronse los caminos científicos, porque en esos 3 años no tuve más matemática, ni biología, ni física, nada, solamente preparación didáctica para la maestría. Entonces, después de los 3 años de formación, yo era casi que obligada a entrar en la pedagogía. Empecé a trabajar como maestra primaria y el vestibular que tenía condiciones de hacer, que tenía conocimiento, era lo de pedagogía. Entonces, entro en la pedagogía de la Universidad de São Paulo, que es una de las mejores universidades de América Latina, en un periodo extremadamente difícil para la universidad, porque estábamos en el ápice de la dictadura militar. Yo entré en la universidad en el 1968, el año de cierre en Brasil, con mucha persecución de las personas de la izquierda. Los maestros más progresistas de la universidad estaban presos o estaban exilados. Paulo Freire había sido exilado en 1965, luego después del golpe. Y fue en la Universidad de São Paulo, en la pedagogía, que empecé a leer los libros de Freire. Leíamos a las escondidas, porque los libros de Freire habían sido publicados en Chile y eran prohibidos en Brasil.
Mm, pero habíamos conocido su experiencia de alfabetización de adultos. Y su primer libro era La Pedagogía como Práctica de la Libertad, que describía la metodología, la abordaje de alfabetización en cuanto a lectura del mundo que Freire adoptava e os fundamentos teóricos de su método. Esse livro chegou às nossas mãos, então leímos em duplas, as escondidas, e nos encantou isso. Então, desde logo, estava trabalhando na escola e a minha ideia era como poderia, tudo que estava aprendendo na universidade, como poderia compartilhar aquilo com meus colegas maestros na escola, que era na periferia da cidade, muito lejos, niños muito pobres que nunca haviam visitado o centro da cidade de São Paulo, que não conheciam os museus, que não conheciam os cines, que estavam cerrados em sua cultura já distante. Então, minha vocação de comunicadora e educadora surgiu allá, quando senti a necessidade de traduzir em uma linguagem inteligível aquilo que aprendia no curso de pedagogia. Percebi que a linguagem que os acadêmicos usavam era uma linguagem absolutamente inacessível a meus colegas. mm, Entonces empecé a hablar con ellos con mi lenguaje sobre lo que estaba aprendiendo en la universidad. Y en esa escuela que trabajé, empecé a transformar esse espaço em uma escola enquanto um centro cultural, que é uma ideia que hasta hoje me inspira e inspira muitos de meus colegas. A escola enquanto centro de produção de conhecimento coletivo, a escola enquanto comunidade de aprendizagem de niños, de maestros, de pessoas que trabalham na limpeza, de todos, e em conexão com a cidade. Yo no, en esa altura no existía aún el concepto de los territorios educativos y de las comunidades de aprendizaje que irían a acontecer 20 años después, con Rosa María Torres y mm, con Alicia Cabeçudo, del movimiento de las ciudades educadoras, Helena Singer acá en Brasil. Pero eso era intuitivo para mí. Eu sabia que o currículo não podia ser uma coisa de despejar o conhecimento em las cabeças de los niños, ni de los maestros. Tinha que ser uma descoberta, tinha que ser um placer, tinha que ter arte, tinha que ter curiosidade. Então, en la escuela empecé a organizar las ferias de poesía, las ferias de ciencia, los festivales de teatro, y empezando toda la comunidad a entrar en la escuela. Y empecé a cuestionar la división entre trabajo intelectual y trabajo manual, porque havia certo desprecio por las pessoas que hacían la limpieza de la escuela. Entonces, yo he traído essas pessoas para a sala de classe para que os alunos conversaram com elas, aprenderam com elas e respeitaram seu trabalho. Havia uma coisa, acá em Brasil, há uma cultura de esclavagismo, então o trabalho com as mãos é despreciado. Tanto que em uma na minha segunda escola tinham jardines, cada sala de aula tinha um jardim, pero as pessoas não iam trabalhar em los jardines, porque achavam que não se podia suciar as mãos, ujú, coisas desse gênero. Então, começamos os mutirões de limpeza, onde todos trabalhavam juntos, as mulheres da limpeza, eu dizia, ves, eu estudei na universidade, estou estudando na universidade, estou aqui limpando, não tenho vergonha de limpar.
es muy extraño, muy extraño que sucies, mas no que limpies. Entonces, hubo toda foi um momento de grande aprendizagem para mim del poder da educação enquanto transformação, onde pude colocar em prática o que estava aprendendo com Paulo Freire em los livros. E, pero logo, isso era na década de 70, então isso provocou uma série de reações, houve perseguições políticas, a diretora da escola, os mis superiores começaram a mirar que escola é essa que traz periodistas para falar com os estudiantes e com os professores sobre os assuntos do currículo. Por exemplo, estavam trabalhando na Amazônia, eu traía um periodista que estava fazendo reportagem sobre a Amazônia para falar sobre o problema. Estavam falando sobre os indígenas, eu traía representantes de tribos indígenas para falar sobre suas condições concretas. E isso era muito estranho começaram a focar-me, pero en ese momento en que yo estaba empecé a me sentir amenazada, fue exactamente el momento en que empezó la abertura política. Empezó la abertura política y yo empecé a hacer mi maestría en educación. Paulo Freire regresó del exilio y yo estuve estudié con Paulo Freire en la primera turma con que trabajó en Brasil, después que regresó del exilio en la Universidad Católica de São Paulo. Foi muito lindo, porque nessa época estava trabalhando também em teatro popular. Eu hice a Escola de Arte Dramática. Depois do curso de pedagogia, estudei arte dramática, teatro, em la Universidade de São Paulo também. Porque, em minha concepção, o trabalho educativo tem todo que ver com o trabalho de teatro. Porque o professor, o maestro, tiene que, en muchas ocasiones, especialmente cuando está en la posición de que tiene que hacer una presentación de un concepto, de una idea, tiene que usar todas las habilidades de un actor. La presencia, la movimentación, la entonación de la voz. Entonces, e é preciso pensar no cenário em que trabalha, precisa pensar em la movimentação. Tudo isso são coisas técnicas de teatro que puedes usar como um conferencista ou como um professor. Esse é um aspecto, pero tem também o aspecto do teatro del oprimido, que comecei a estudar as técnicas de Augusto Boal no teatro de oprimido. Então, isso me dava a oportunidade de trabalhar com as técnicas do teatro invisível, de começar uma discussão intencionalmente e ver o que resultava dessa discussão, etc. E com isso, indo para a maestria e estudando com Paulo Freire, isso comecei a escrever para maestros. Invitaram-me a escrever em uma revista para educadores e eu comecei a escrever artigos que poderiam ser lidos sobre questões teóricas, como reprodutivismo em educação, ou a questão da pedagogia crítica de los contenidos. Transformava esses textos teóricos, por exemplo, em uma charla de teatro, em uma situação teatral. Com isso, uma das maestras me identificou e me invitou para trabalhar com ela em um livro. Essa maestra já tinha vários livros publicados e com ela, em 1983, eu escrito meu primeiro livro.
que foi quando foi a tradução de 5 investigações sobre os mecanismos de seletividade da escola brasileira, que passam como sendo evaluações objetivas e que selecionam os melhores, pero en la verdad lo que ocurre es que los testes y todos los procedimientos de la escuela tradicional es diseñada para convencer los niños pobres, los niños negros de que son incompetentes, de que son incapaces. Então, essas 5 pesquisas importantíssimas da década do final dos anos 80 foram transformadas em um livrito muito bonito. O contenido eu transformei em uma novela policial, onde um detetive investigava as causas do fracasso escolar. É fracasso em espanhol? Sí. Quando, sim. Foi meu primeiro livro. E essa professora foi tão generosa porque poderia ter posto meu nome como colaboradora ou como simplesmente agradecido, porque era a primeira vez que escrevia. Pero como eu fui responsável por la forma e ela por lo contenido, me ponió como coautora do livro. E com isso, empecé minha carreira como educomunicadora. E as coisas foram se desenvolvendo como isso. Assim, fui logo empecé a trabalhar com periódicos para maestros na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Depois, na Secretaria de Planeamento e Comunicação também na Secretaria Municipal, pero quando Paulo Freire foi o secretário, trabalhei 4 anos com a equipe de Paulo Freire, sempre escrevendo documentos, traduzindo conceitos importantes em linguagem popular e também organizando situações de aprendizagem onde os maestros pudieran fazer conversações sobre sua praxis e avançar em la compreensão de sua própria realidade e da realidade dos alunos. Me encanta muito essa coisa de desenhar situações de aprendizagem. E assim chegamos à década de 90, quando há um salto qualitativo em minha vida profissional, porque eu sou invitada para trabajar el contenido de las recomendaciones de Jomtien, de la Conferencia Educación para Todos de Jomtien en Tailandia. Eso fue en 1990, la primera conferencia de educación para todos. Y todos los países se comprometieron a traducir essas recomendações em materiais que pudieran ser discutidos por todo o país. E em Brasília, o Ministério da Educação, junto com a Unicef, ha elegido a Fundação Carlos Chagas, onde essa maestra que trabalhou comigo em meu primeiro livro trabalhava, para selecionar a pessoa que seria responsável por el contenido. E me elegiram por conta de meu trabalho anterior. Esse conjunto material, que se chama Todos por la Educação no Município, um desafio para gestores, um desafio para cidadãos e também para os estudantes, foi um conjunto de materiais. Tinha que ter uma forma gráfica, uma apresentação gráfica, teria que ter dibujos muito importantes para que hubiera uma leitura de imagens a Paulo Freire, e não somente o texto. O texto deveria estar refletido em imagens que não seriam apenas dibujos, pero como que ideogramas, que mirando o dibujo pudieras desarrollar as ideias.
Entonces invitaram a Cláudio Checon, de CECIP, para trabalharmos juntos. Eu era enamorada de Cláudio, platonicamente, porque tenho essas paixões platônicas toda a minha vida. São as melhores. Las pasiones que nunca se empiezan en la práctica nunca pueden terminar, son las mejores. Entonces me enamoré de Cláudio por su trabajo en Pasquim, en la resistencia a la dictadura, y por su trabajo con Paulo Freire, con el libro Cuidado Escuela, que se transformou numa referência para todo educador progressista de Brasil. Eu havia usado esses livros, eu acompanhava o trabalho de Cláudio e eu era enamorada dele. E quando eu vi Cláudio entrando na sala da Fundação Carlos, eu não podia crer. Não, era ele em carne e ossos. Ia para trabalhar comigo. Não, não puedes imaginar a minha alegria. E o que aconteceu foi que Cláudio não tinha essa mulher. Pero quando viu que eu escrevia, minha maneira de escrever era extremamente compatível com sua maneira de escrever e de dibujar, ele me invita a trabalhar com ele em CECIP. Então, é assim, estou trabalhando com CECIP desde 1992. Nunca mais paramos de trabalhar juntos. Foi um matrimônio intelectual que ocorreu allá. Isso é uma coisa muito comum. Por exemplo, um maestro e uma pianista, entende? Dois escultores, um pesquisador de uma matéria e um pesquisador de outra. Em nosso caso, foi uma pessoa de la imaginación visual y una persona de la imaginación textual. Duas pessoas de grande imaginação, pero com linguagens diferentes. Sendo que Cláudio, eu dibujo também, pero dibujo muito pouco. Dibujo, não sou um artista. Cláudio é um grande artista del dibujo e também escreve muitíssimo bem. Então, quando eu escrevo, tenho a felicidade de contar com sua leitura, porque lê meu texto e sempre melhora alguma coisa, consegui melhorar, además de dibujar. E o CECIP abriu completamente, mis caminhos se abriram e mis potenciais se expandiram, porque isso é, CECIP é o que conoces como uma comunidade de aprendizagem ativa, uma organização inteligente, um hub de inteligência coletiva. Então, poder estar allá trabalhando com mis pares. Cláudio me deu uma família emocional e intelectual, né? Na qual pudo criar, produzir dezenas de livros e publicações, participar de grandes projetos transformadores em Brasil, em Latinoamérica, e a partir dali chegou em um ponto que de CECIP cambiou para o mundo, porque CECIP foi convidado a participar de uma rede internacional de educadores planetários, educadores para a cidadania planetária, para a cidadania mundial. E me elegeram para representar CECIP nesses eventos. Empecé a participar e com isso foram surgindo convites para fazer projetos com colegas de outros países e fui me aprofundando nesse conceito de uma educação que pueda fazer as pessoas questionarem
la existência de fronteiras, de nacionalidades, ver que todo isso são ficções e que podemos cambiar essas ficções. Mm. Me llama mucho la atención mucho de tu recorrido, especialmente lo que enriquece para uno como educador tener una conexión con el mundo del arte, que siempre es muy estimulante como uno como maestro tener algunos hábitos para explorar la creatividad y estarse siempre en una práctica de experimentación. Enriquece mucho cuando tú ya enfrentas a un grupo en un escenario. Pensando en la metáfora de la actuación, es muy importante lo que uno hace como antes de subirse al tablado, al escenario, y esos hábitos de aprendizaje que uno como maestro, pues, dispone y hace en su vida cotidiana. Eso para mí ha sido como una experiencia muy rica, tener una conexión con la música y con las artes plásticas, pues ayuda a que la mente de uno siempre esté como más cerca a la curiosidad y a la apertura del aprender, que creo que es muy importante para uno como maestro tener esos hábitos de aprendizaje y de apertura para estarse siempre renovando y no quedarse un poco como atascado. Y lo otro importante que veo en toda esa experiencia, pues lo bonito que es tener un grupo de personas con las cuales uno poder soñar y poder construir colectivamente cosas es parte como de los privilegios que uno puede tener también en la parte como educativa, investigativa. Yo también he estado acá en algunos proyectos educativos acá en Colombia, tan por fuera de las universidades, también adentro de ellas, formando maestros, mucho tiempo en la Universidad Pedagógica acá en Bogotá, en el programa de educación infantil. Y también he estado también trabajando en política pública en el Ministerio de Educación, apoyando como el trabajo del diseño de ambientes. Creo que una de las cosas que me interesan mucho, y lo había pensado yo en algún momento, es diseñar ambientes como si uno diseñara como una escenografía, como pensando en el teatro de nuevo. Entonces uno tiene que pensar los elementos, las provocaciones, incluso la entonación, el lenguaje corporal, todas esas cosas también enseñan. No solamente enseña el contenido de lo que uno dice, sino todo lo que está alrededor de eso también enseña, y eso también en el mundo cada vez ha tenido mayor conciencia de que el ambiente también es un maestro, ¿cierto? De que el espacio, la ritualidad como nos encontramos también apoya mucho que sea un aprendizaje profundo, sea un aprendizaje más superficial. Entonces, todos esos elementos, tenerlos en cuenta como en la práctica pedagógica, para mí también me han enriquecido. Y por eso celebro mucho parte de esa trayectoria que nos cuentas del CECIPI, de la parte de las artes escénicas, porque me parece que eso para cualquier maestro es algo muy interesante para aprender y para tener en cuenta en esa expansión que nosotros estamos teniendo, tener esos referentes. Y me encanta mucho escucharte también en lo que cuentas. Me gustaría un poquito que profundizáramos, ya que quedamos por ahí con eso de la ciudadanía global. Me interesa mucho también el concepto y la experiencia, y también es algo con lo que resueno yo mucho porque en buena parte la universidad de futuro, como la estamos soñando y las estamos construyendo, son comunidades de aprendizaje articuladas a través de estos medios tecnológicos, y donde estamos empezando a poner los temas que son más importantes para nosotros como especie humana en estos tiempos, ¿cierto? Actualizar el currículo como con los grandes temas de nuestro tiempo. ¿Cuáles serían? Entonces, ¿qué pondríamos nosotros si tuviéramos la oportunidad de diseñar esa experiencia? Y pues, por parte de mi experiencia personal, pues han salido unos temas que tienen que ver con la educación artística, lo que tiene que ver con la espiritualidad, la parte ancestral, los temas de la educación ambiental también, porque también he estado como muy coqueteando con esos mundos de la permacultura y de la educación regenerativa. Entonces, como que cada maestro tiene la posibilidad de organizar un poco y sintonizarse y alinearse con aquellos temas que son como más poderosos a futuro y a presente, y poder empezar a introducirlos a las aulas de acuerdo pues a las edades, con esas cualidades que cada edad pues, requiere. Pero sí ha sido muy interesante para mí
como maestro un poco convertir todas estas crisis de civilización en oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? Como todas, porque muy buenas cosas de las que estamos viviendo como crisis en la sociedad, pues son problemas también de crisis en la educación a varios niveles, en la familia, en la escuela, en las formas de comunicarnos, en cómo resolvemos nuestros conflictos. Y entonces toda esa educación global eh, son como poner ahí como todas esas cosas también, y lo hemos venido pensando también nosotros, cómo empezamos a relacionarnos con toda esa riqueza de movimientos sociales que están, que tienen mucha experiencia y tienen mucho saber y mucha sabiduría y que esa sabiduría tiene que conectarse. Y tú lo contabas también en tu experiencia que tú desde los 60 70 ya estabas haciendo esos puentes para articular más la ciudad y la diversidad de saberes que hay en la experiencia educativa. A mí me parece eso hermoso porque en buena parte muchas de las experiencias que hemos narrado en esos episodios tienen que ver con eso, como con esos diálogos con personas que están poniendo ahí su creatividad y su imaginación para refundar y repensar la educación, sino que también lo que también me he dado cuenta es que nos falta mayor organización como sociedad, por lo menos a mí y con la gente que yo conozco, pues empezar a organizar toda esa creatividad que hay en el territorio y empezarla a unir y sentémonos a conversar y sentémonos inicialmente a conocer para empezar allá a crear espacios donde la gente pueda abrir aulas, en cada casa un aula, que sería también nuestro reto también educativo, donde en cada casa, en cada casa hay unas habilidades, hay una sabiduría, y empezar a ser consciente de esa sabiduría que hay en cada casa, pues armaríamos un espacio educativo muy maravilloso, siempre pensando que, que podemos empezar a abrir ahí es donde pensamos el asunto de la abundancia educativa y de la riqueza, y es si en cada casa un aula pues el mundo sería un espacio de aprendizaje muy hermoso también. ¿Y cómo podría la política pública empezar a financiar, como lo pensaba Iván Illich en los 70 también, como bonos para que las personas puedan gastarse en aprendizaje, como darle la oportunidad a la sociedad para que pueda aprender? Y cuando pueda aprender es no solamente ir a un lugar, sino que pues tiene a muchas partes de la ciudad donde estas personas pueden ir a aprender cosas. Si quieren aprender panadería, si quieren aprender ciencias y crear una sociedad organizada en torno al aprendizaje, para mí representaría algo muy, muy maravilloso y donde otra de las cosas que nos preguntamos es que en esa educación global, normalmente la educación está muy organizada por edades, de las mismas edades, cómo hacer como de las aulas espacios más intergeneracionales. Sería algo muy lindo ver encuentros mucho más ricos con personas mayores, con niños, donde nos encontremos como con temas comunes y donde quiere como aprovechar ese deseo de aprender de la sociedad y vincular a las personas que en la sociedad tienen mayor riqueza y sabiduría para que puedan entregar todos esos dones hacia la sociedad. Sería muy bonito. Así es que estamos pensando un poco la experiencia. Entonces me gustaría también, Magda, que nos comentaras un poco eso de la ciudadanía global y de la educación global, porque me parece un tema que para mí, para el proyecto Universidad del Futuro, es algo que es muy bello pensar, porque tenemos ya las tecnologías que nos conectan globalmente, pero todavía la conciencia global aún todavía no es tan global. Tenemos las tecnologías, pero pues en ese desequilibrio entre tecnología y conciencia global, la educación tiene que llegar a que las personas puedan pensar también en cómo ser mejores ciudadanos. También que la pregunta que se hacía mucho, se hacen muchas personas en la escuela hoy en día, cómo formar a los niños para que puedan participar en su sociedad y en su comunidad de mejores maneras, cómo cada uno puede ser un aportante y un contribuyente a esa comunidad y cómo eso lo puede facilitar también la educación. Entonces me gustaría que habláramos de esa parte y ahorita pues hablamos de otros temas que de tu experiencia que me gustaría también hablar. Andrés, lo que me fascina en la educación por la ciudadanía global es, ese insight que todos los seres humanos en algún momento tienen de que las diferencias entre nosotros seres humanos son absolutamente superficiales y son belísimas porque son muchas diferencias, diferencias grandes, pero son diferencias que se complementan
unas às outras e que fazem a vida extremamente desafiadora e bonita, né, mm, nessa comunicação de diferentes. Pero em la essência há uma comunidade de sentimentos e emoções entre todos os seres humanos. E a descoberta de que podemos comunicarnos com pessoas que não falam a nossa língua, que podemos comunicarnos perfeitamente com uma pessoa de China ou uma pessoa de Rússia ou uma pessoa ou um indígena Yanomami, se nos colocamos frente a frente, nos miramos em los ojos e nos ponemos a fazer algo em comum, mm, vamos nos comunicar plenamente. E quando nos enamoramos, então, é uma coisa incrível, porque pessoas que não, pessoas enamoradas que não falam a mesma língua aprendem a língua em 2 semanas, a língua do outro. Então, é magnífico isso, e por alguns anos trabalhei na educação para a cidadania global, com a intenção de mostrar, por meio de la história, de la geografia, de la matemática, que todo o conhecimento humano é um conhecimento produzido por la humanidade em seu conjunto, não mm, por uma cultura, não por país, mas por todos. Quando ves, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem, da língua, que empieza com os fenícios, com os sumérios, e que vai passando por hasta que a linguagem escrita se torna um bem comum. Pero há aportes de todas as culturas, deles, de los egípcios, dos chinos, de los coreanos, esse mm, conceito de que é possível transformar as palavras em algo escrito que que não vuele como as palavras, mas espero que estejam lá gravadas. É um conceito que surge em inúmeras civilizações, muitíssimas. A matemática, como se desenvolve a matemática? Há contribuições de los árabes, de los indianos. Depois, esses passam para que a matemática se constitua. Há que chegar hasta a Espanha, há que haver a convivência entre os árabes e os judios e os cristianos, para que haja traduções del árabe, do indiano, mm, al latim e al grego, para que os conceitos matemáticos puedan desarrollarse e chegar a Descartes. E antes a Galileu, mm, ves que y todo, se ve el desarrollo de cualquier modo de conocimiento humano, ves que, no, que es un producto de la humanidad, não é um produto de nenhuma nacionalidade específica, é de todos, é de nós outros. Isso é belíssimo. mm, Eu estava um pouco atrapada nesse conceito, porque fiquei tão enamorada, nasci, esse conhecimento é uma construção coletiva, mas há que pensar, recentemente estuve em contato com os escritos de Vanessa Andreotti, não sei se conheces Vanessa no, Andreotti. És uma pessoa que tienes que conhecer. És uma mulher jovem de tua idade, mais ou menos, e eu tenho esse conceito maluco de meus filhos e meus netos imaginários, entendes? Quando vê uma mm, pessoa que parece que está em la continuidade de meu pensamento, de minha emoção, e a considero hijo ou neto, ou mm, bisneto. E Vanessa la considero hija, porque incorpora todo de Paulo Freire e vai mais adelante, supera. Vanessa Andreotti está para Paulo Freire como Marx está para Hegel. mm, Há uma incorporação e uma superação. mm, Porque Freire não chega a compreender o papel educativo da natureza.
ele esgota a relação de aprendizagem entre humanos. Pero los humanos no aprenden solamente con los humanos. Los primeros maestros de los humanos fueron los elementos de la naturaleza. Piensa cómo surge la música, con el observar del viento, el sonido del viento en los bambusales, en las florestas. Piensa cómo surge la idea de que el deseo de volar, de la observación de los pájaros. Ese concepto comienza a se desarrollar, creo que en los años 70, de la naturaleza como la gran maestra, y también es mucho, me creo, fruto del movimiento ambientalista, ¿no? Porque empieza a surgir a la conciencia de que el planeta, de que todo el planeta Tierra está interconectado, está vivo, y esta vida tiene una inteligencia. Sí, así es. Esse conceito de la inteligência de la vida e da inteligência humana como uma parte de la inteligência maior de la vida é extremamente fecundo para o futuro, porque parece que toda a crise sistêmica em que estamos mergulhados foi ocasionada por nossa incapacidade de perceber a conexão entre nossa inteligência humana e a inteligência de todos os outros seres sencientes e também inanimados que nos rodeiam. Essa cegueira, Sí. essa cegueira para uma realidade tão evidente de que somos produtos de uma evolução que vem de bilhões de anos, desde que a primeira bactéria no oceano começou a dividir-se. Estamos allá, nossos ancestrais primeiros estão lá no fundo do mar. E veníamos evoluindo, até chegamos acá, e então nos olvidamos de nossas origens e começou a surgir esse antropocentrismo desde o tempo do Renascimento. O ser humano é o ápice de todo, o mais inteligente de todos, é o único que é capaz de falar, é o único que é capaz de pensar, é o único que é capaz de planear. La educação para a cidadania global, em outra clave, a Vanessa Andreotti, que se casou com uma pessoa de Canadá, e vive em Canadá e dá classes na universidade em Canadá também. Vanessa criou o conceito de Global Education Otherwise, ou seja, educação mundial de uma outra maneira. E dessa outra maneira é educação para a cidadania global, em que o ser humano se percebe não somente em comunhão, em interação profunda com os outros seres humanos, pero interação profunda com todos os seres vivos. Debes conhecer a Javier Collado Ruano, de Equador, ¿conoces? No. Anota o nome de los dois, porque tienes que conhecer, são seus hermanos de alma. Vanessa Andreotti e Javier Ruano. Javier Ruano escreveu uma tese sobre biomimética. A biomimética. E o conceito é exatamente esse, de como estamos todo o tempo aprendendo com o cosmos, com a vida, com
con los procesos de la vida. Esse tipo de educação para a cidadania global, portanto, centra-se em um questionamento do antropocentrismo, com a valorização da inteligência das demais espécies e com a aprendizagem com essas, com a inteligência de elas. Alguns que já começaram isso, pero com um certo desprezo, por exemplo, as formigas, as hormigas, as Mm. abejas e os monos, e todos os animais, né? Como se comunicam, que linguagens têm para comunicar-se, como podemos comunicar-nos com eles. Sí, es maravilloso. En esas É historias yo muito estaba, maravilhoso. me parece muy interesante esos ejemplos porque además son ejemplos de profunda belleza, los que se encuentran también en el cosmos y en la naturaleza y en las interdependencias, la cooperación, ¿cierto? Por ejemplo, cómo aprendimos con este dramaturgo Maurice Maeterlinck a ver la inteligencia de las flores y todo ese acto de polinización entre las flores y los insectos. Eh, Trae una inteligencia que es como simbiótica, que podríamos llamarlo una inteligencia igual que los árboles, que dependen de los animales para esparcir sus A semillas, inteligência de los árboles. la inteligencia de los árboles. La hierba, por ejemplo, alimenta a las hormigas con las semillas y las hormigas alimentan a la hierba con el enriquecimiento de la tierra. Entonces siempre hay como unos ejemplos muy maravillosos que están muy cercanos, donde podemos aprender, donde podamos aprender y yo creo que aprender a asombrarnos. Y yo creo que la belleza también es muy importante para la educación, para las ciencias humanas e incluso para el concepto de justicia. Hay un trabajo de una mujer que no lo he leído en profundidad, pero sé que lo hace, y creo que se llama Eliana, alrededor de cómo la belleza puede inspirar también los principios de justicia, cómo la belleza puede inspirar el proceso de aprendizaje y el proceso también de enriquecimiento de la vida, porque nos muestra también como interdependencias, nos muestra también cómo ponernos en un lugar menos como tú dices, en el pináculo de la evolución, sino vernos como que estamos en un contexto parte en de um relación con muchas todo. cosas, con la biosfera todo el tiempo, y hacer conciencia de eso también tiene que ver con esa historia que tenemos más actual de la vida en este planeta. Y yo creo que pues que los niños y los jóvenes empiecen a conocer como unas escalas de tiempo más amplias alrededor de la historia evolutiva y de esa belleza que hay también en esas historias, eso puede también llevar a profundizar también en la curiosidad y en la regeneración y en la reciprocidad también de nuestro papel en nuestro planeta. Pero si no lo sentimos y no lo entendemos, si solo lo entendemos solamente de una manera teórica, pero como la belleza de esos eventos pueden inspirar mucho también lo que tú llamas la biomimética y espacios donde podemos a diseñar una ciudad como si fuera un bosque y el aula como si fuera el mundo, como empezar como a mirar las metáforas que hay también en esas lógicas de la vida, me parece también algo que para mí pues, es algo profundamente hermoso, contundente. Eso también tiene que ser Sí, parte de la educación global. Me gustaría preguntarte también algo a ti totalmente. acerca de cómo se conecta esa educación global con ese proyecto que han estado ustedes allá desde el CECIP hablando del activismo de historias. Me gustaría que nos compartieras un poquito también de cómo ha sido eso y qué Sí, papel sí, sí, tendríamos sí. nosotros como en ese activismo. Ah, eso que hablas de la belleza, creo que eso es tan fundamental porque las personas tienden a asociar la belleza apenas con el arte, pero la belleza no está apenas en el arte, o Mm, el arte está dentro de la ciencia, mm, y la ciencia está dentro del arte. Y la educación global tiene que ver con esa cosa de romper fronteras, romper límites. Entonces son romper límites, por ejemplo, entre la escuela y los demás espacios educativos. Entender que cada casa es una escuela.
E cada escola pode ser uma casa, uma família. E também a calle pode ser uma escola, a praça pode ser uma escola, que, que é simplesmente uma convenção se dizer, acá é uma escola. Não, puedes fazer como la pintura de Magritte. Isso não é No es una escuela, una pipa. cachimbo, como se chama el cachimbo? ¿Cómo que se llama Pipa. en español? Pipa. Eso no es una pipa. Entonces, puedes poner en un cine, eso es una escuela, en un cine, o en una plaza, eso es una escuela, o en una empresa, eso es una escuela. Tienes que ver con otros ojos. La ciudad es una escuela sin paredes. Todos os espaços são espaços de educação. Isso tem que ver com as histórias, porque, vês, existe uma história que diz que se a educação ocorre apenas em um determinado espaço, com um determinado currículo e com profissionais que são habilitados para isso. Essa é uma história. Essa é uma história importante, mas há outra história ao lado dessa, junto com essa. Essa outra história disse que a educação ocorre na escola e também ocorre na família, ocorre no local do trabalho, na calle, na plaza, no bosque, no campo, em todo lugar ocorre a educação e a escola pode ser o sítio onde se concentram as aprendizagens de todos esses outros espaços educativos allá. Abolir las paredes, abolir las fronteras. Ou em outro momento, onde também você tem que abolir as fronteiras entre as áreas de conhecimento. Fazer as conversações entre a ciência, entre a arte, entre a história e a matemática, entre a geografia e a física, porque todas têm que ver com explicar uma realidade complexa que não pode ser, que não se rinde a uma só mirada, uma sola mirada. Tienes que ver essa realidade por múltiplas lentes. Ou seja, conectando com as histórias, tienes que contar múltiplas histórias diferentes sobre a mesma realidade. E entender que todas essas histórias são parte de uma verdade maior, que não há uma única história verdadeira sobre uma determinada coisa, pero se costura, se une todas essas, ligas a uma aproximação ao real, porque o real não é possível aprender-lo totalmente, vai sempre fluir de alguma forma de essa rede que a mente humana hace para tentar capturarlo. Ele é fluido. ¿No? Então, creio que o activismo de histórias entra no Recife com essa pegada, com essa marca, que é que histórias estamos nos contando para nós outros hoje? É uma coisa é uma coisa que tem que ver também um pouco com a atitude budista diante da realidade. Sabes, essa coisa do velo de magia? Essas parábolas budistas que contam de alguém que está certo, que está vivendo uma realidade muito sólida, muito concreta, e de súbito se dá conta que nada daquilo que creia que era real é real, que estava a sonhar. Há muitas ficções que tratam disso, incluso séries de televisão, como por exemplo
agora essa série dos autores de Dark, 1899, é uma metáfora sobre as prisões mentais que armamos para nós quando não temos consciência de que podemos estar atrapados por prisões mentais, mm, quando temos certezas, né? Ah, ter uma atitude que vivimos em uma história e que essa história é uma convenção, toda história é uma convenção criada entre seres humanos. E assim como criamos uma história de destruição, podemos criar uma outra história, uma história de regeneração. mm, O ativismo de história nos hace consciência, nos hace perguntar em que história estou a viver hoje? Quais são os parâmetros dessa história? E a que conduz essa história? E nos hace tomar decisão a respeito de a que história queremos aderir para viver melhor. mm, Por exemplo, atualmente temos uma história muito forte que é a história del fim de los tiempos. Então, segundo essa história, temos pouco tempo, a civilização humana está condenada e estamos vivendo as últimas décadas da civilização humana. Dentro de poucas décadas haverá o caos total e a civilização como la conhecemos vai desaparecer. Isso é uma história. E quais são as consequências dessa história? É isso que temos que nos perguntar. Não, não é tão importante se essa história é verdadeira ou não, porque essa história tem bases sólidas que dizem, não, é realidade, em 10 anos, o acalentamiento global é certeza, o tipping point já foi ultrapassado e não há mais volta. Os oceanos vão subir, as cidades costeiras vão desaparecer, a internet desaparece e a civilização é engolfada por la barbárie. E há toda uma ciência por detrás disso. Pero hasta que ponto é absolutamente certo isso? Nenhum humano pode afirmar com 100% de certeza, de mm, segurança, que isso vai suceder. É extremamente provável que isso suceda, pero é possível que não suceda. mm, Então, apostar em que não vai suceder e, e investir em histórias de esperança mm, me parece muito saludável, mais saludável do que embarcar em uma história de catástrofe que conduz ao imobilismo e ao nihilismo total. mm, A, a ciência da complexidade, Edgar Morin, nos invita exatamente a isso, a dudar de todo, a dudar de qualquer certeza, por mais certa que seja, mm. sempre há uma possibilidade de que não ocorra. Edgar Morin tem uma habla que me gusta muitíssimo. Ele disse: el esperado no se realiza y al inesperado los dioses abren las puertas. Mhm. Entonces, el esperado es que la humanidad desaparezca y vamos a regresar al estado, a un estado extremamente primitivo de vida. Pero el inesperado sería que, como dices, essa grande crise seja uma grande maestra Ah, que esteja pressionando a humanidade para que descubra
nuevos modos, nuevas formas de comunicarse, de producir, de consumir, de relacionarse, de interactuar en las ciudades, de interactuar con la naturaleza, con los árboles, con los animales. Essa rede que estão se, essas redes internacionais que estão se tecendo são extremamente poderosas. Mm, ¿Ves? Tienes a, e van surgindo sem coordenação, por pura, espontaneamente, mm, porque é o espírito do tempo. Van surgindo, ves, tienes tu red, la Universidad del Buen Vivir es otra red con los mismos presupuestos. Son encuentros entre personas del mundo entero y que todas están construyendo, están viviendo el futuro ahora. exacto. No están esperando que Que va a se dé. suceder. No, el futuro es ahora. Ya estamos haciendo eso acontecer. Así es, Mazda. Produzindo diferente, comunicando-nos diferente, nos interactuando diferente, consumindo diferente, plantando, estamos fazendo tudo. Sí, E à medida que esses nudos internacionais vão se conectando cada vez mais, sabe-se Deus, ou sabe-se Pachamama, ou os deuses, ou mm, os ancestrais, o que pode nascer, o que vai nascer de tudo isso, sí. de beleza. Más producción de belleza y más producción de vida, que es lo que el mito que nosotros estamos fundando cohesiona, es todo esa aspiración, y mucha gente lo está sintiendo, lo está haciendo, sino que a veces no somos tan conscientes de ese potencial de cambio, de esas cosas que estamos haciendo, y a veces queremos, por nuestras perspectivas, tener cambios muy rápidos, pero están pasando ya muchas cosas. Y esos Sim, mitos y esas metáforas que nosotros usamos nos afectan los valores, las acciones que hacemos, lo que tú dices, los consumos, las decisiones que tomamos cada día, cada uno, y dan forma a nuestra personalidad, que es lo más bonito, porque si no tenemos esa conciencia de ese mito, que es lo que también ha hecho que surjan las religiones. Las religiones, lo que dice Durkheim, es que son la cristalización de los valores para una tribu. Quiere decir, como que la tribu tiene unos valores compartidos y eso se vuelve religión, se vuelve como experiencia narrativa aspiracional de que algo se está convirtiendo en otra cosa, algo que nos desafía a nosotros y nos permite encuadrar también la imaginación. Entonces ese papel de lo imaginal, de la imaginación, del mito, y por el otro lado el ritual, que es lo que hace que ese mito se viva en un aula, en un ambiente de aprendizaje. El rito es como que actualiza toda esa historia y la hace presente, la hace carne. Es muy importante en educación tener como, por eso me parece muy interesante para mí como maestro, y también invito mucho a los maestros a hacer, es como que estemos actualizando esa historia que nos contamos a nosotros mismos y que le contamos al otro, para mostrarles por dónde es que está caminando nuestra vida, por dónde es que nuestros deseos y nuestros afectos se están movilizando, y hacerlo transparente es ya como un acto muy bonito de, de, de construcción, de invitar al otro a, bueno, ¿en qué narrativa estás? Como cuál es, sim, y tener ese manifiesto siempre en construcción, porque pues eso va cambiando, va ayudándonos a encuadrar un poco muchas cosas, pero es muy bonito eso entre el mito, ¿cierto? Los símbolos, la ritualidad y la experiencia ya más práctica, donde intensificamos y intercambiamos y exploramos. Y por el otro lado, las personas que estando acá en el mundo, pues nos sirven a nosotros también como motivo de inspiración, digámoslo, como que ese mito se actualiza, es como conversando. Si no conversamos y si estamos aislados, pues ese mito se va a quedar como una ideología, y sabemos que las ideologías son muy nocivas para aprender cosas nuevas. Entonces ese mito tiene que ser un mito de apertura, tiene que ser un mito muy rico en metáforas de curiosidad, de amor, de conexión, para poder que eso no se cierre, ¿cierto? Ese mito siempre tiene que estar perfumado por la ciencia, por el arte, por todas esas experiencias que dignifican también la experiencia del humano.
porque hemos visto también que se han construido ciertas narrativas que se vuelven como cultos y hacen que se cierre el poder de transformación que tienen. Entonces, lo que estamos buscando es como una metanarrativa que está es en todas estas experiencias esperanzadoras que están construyendo paz, que estás construyendo educación, y no la tiene una sola, lo que tú dices, no la tiene alguien en especial, es todo un patchwork, es todo una red de redes donde cada uno tiene una parte de la verdad y qué bonito poner eso mejor al servicio de las futuras generaciones. Sería como el sueño de la universidad del futuro sería esa construcción de eso y sé que ya se está haciendo, he visto experiencias en Argentina, en Brasil, en América Latina, en Europa, donde personas también, el proyecto de coversidades también, que hemos hablado también en esos episodios, mucha gente ya lo está haciendo, ya está ahí, no es algo como que esté mañana, sino que ya está Não, está, sucediendo. Y eso es el lo futuro más es ahora. esperanzador. Eso es lo más esperanzador. Tenemos que ser felices ahora. Ese no da para esperar que la guerra acabe, que el odio acabe, que la Mm, competitividad acabe. Hay un libro muy lindo que se llama Abrazando la Catástrofe Total. Está bueno el título. Muy lindo porque dice, la vida humana é uma catástrofe, porque Mm, estamos condenados, sabemos que estamos condenados à morte. mm, Y eso es lo mejor que puede acontecer, porque lo peor tenemos las enfermedades discapacitantes y todos los horrores que ocurren en la vida humana, las pérdidas de personas que amamos muchísimo. mm, Entonces, vivir, cuando vivimos, estamos abrazando una catástrofe. Y tenemos que tener conciencia que vamos a ser felices dentro de esa catástrofe. mm, Vamos dançar, e vamos reír, e vamos nos amar dentro de la catástrofe. No es después de la catástrofe. Va a pasar, va a haber un momento en que todo no va a ser. mm, Vamos morrer, vamos ujú. acabar, vamos perder pessoas que amamos. Sí, Vamos nos transformar, mas enquanto isso ocorre, podemos ser felizes. Essa é nossa missão. así E es, podemos Magdi. ser felizes como? Por la arte, por la ciência, por la espiritualidade, por el amor que encompassa todo isso. El amor é que es la fuerza que los mitos grandes, los mitos dicen todo, ¿no? Los mitos griegos en especial son muy felices para describir las grandes fuerzas cosmogónicas del universo, y cuando empieza, coloca el Eros como la fuerza que Mm, une los diferentes y que sustenta todo. Entonces, la ciencia, la arte, la espiritualidad siempre mezcladas por el amor. Y con eso vamos a ver vamos a vivir la catástrofe total con alegría y con esperanza y maravillados, curiosos, porque aprendi uma coisa muito linda que quando tienes curiosidade, pierdes el miedo. mm, Puedes estar en una situación terrible. Entonces, pero ¿por qué eso ocurre? ¿Por qué tomó esa decisión? Qué interesante. mm, Mira, está con, mi piel está toda enrugada. No estaba. ¿Cómo está sucediendo eso conmigo? ¿Por qué metamorfosis es esa? Esa curiosidad cambia, pierdes el miedo. Quieres mm, descubrir, quieres saber más, tienes una actitud lúdica diante de mm. todo. Es súper importante. En un libro que yo leí de Valery Kaur que se llama El amor revolucionario, hablaba mucho de la curiosidad como el inicio del amor. Y cuando se va perdiendo esa curiosidad, nos vamos volviendo más fanáticos, nos vamos volviendo más como en un nihilismo más regresivo, pero si nosotros abrazamos esas circunstancias que toda existencia trae y encontramos como encontrar también otras maneras de buscarle sentido siempre, porque es que esa búsqueda del sentido también es lo que también nos llena a nosotros de ganas de seguir viviendo, esas ganas de vivir, esas ganas de levantarse uno al otro día, pues tienen que ver con con un mito que lo ayuda a uno como
a desarrollar todas esas potencialidades que están ahí, ¿cierto? Están ahí para ser expresadas, sabiendo que va a suceder, siempre están sucediendo cosas, pero en esa conciencia, como ese poeta, hay un poeta también que me gusta mucho que decía que la esperanza no es lo mismo que el optimismo, sino no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente como resulte. Quiere decir, tiene que ver con el sentido. Perfecto. Y la, Dentro de la catástrofe hay esperanza, siempre. hmm, entonces siempre hay Andrés, esa, estamos a 10 minutos. Yo bueno, quería te vamos mostrar cerrando ya. algunos de un libro que estoy leyendo ahora y que quería ofertar para ti y para los compañeros que puedan nos oír. Muéstralo. Ah, Mm. ¿dónde está? Y mucha Ah, gratitud por toda tu sabiduría y toda tu experiencia compartida. Estoy muy contento de haber podido haber realizado nuestra conversación. Este libro se llama. Educar na Era Planetária, do Edgar Morin. Mm, muchas gracias. Esse é maravilhoso. La Revolución de las Plantas. Mm, Stefano Mancuso es un neurobiólogo. mm, Estuda la inteligencia de las plantas. Ha descubierto que, así como tenemos un cerebro acá arriba, las plantas tienen su cerebro en las raíces. wow, Tiene el mismo funcionamiento las raíces que nuestros neurones. Entonces, es un estudio, un neurobiólogo. qué buenos esos libros. Mm, Y otro, esse estou empezando, oh, estou amando esse livro, porque a autobiografia de um polvo. Essa mulher, Luciane Desprez, ela, ela hace literatura com ciência, mistura ciência e literatura. Então, hace literatura com bases científicas. É extremamente interessante. Então, propõe acá una historia y una ciencia de los seres no humanos. mm, Entonces, ¿cómo se comunican? ¿Qué están hablando y diciendo las arañas cuando tecen sus teas? ¿Cómo se comunican? Y las hormigas, y los polvos. Entonces inventa historias, pero todo con base científica. mm. Es muy Buenísimas maravilloso. recomendaciones, Mazda. É. E esse é muito bonito para os niños, do Richard Dawkins, La Magia de la Realidad, que é um chamado para esse admirar-se diante do mundo, esse encantamento, esse reconhecimento de que viver, de estar vivo, é um milagre em si. É como disse, esse é Thich Nhat Hanh, um budista, já que gosta da espiritualidade. Ajá. Ele disse: as pessoas acreditam que um milagre é caminhar sobre as águas, pero o verdadeiro milagre é caminhar e respirar sobre a terra. Isso é o milagre. Então, nós educadores temos, nossa missão é sermos maravilhados, porque solamente se somos maravilhados e somos encantados com o mistério e a magia da realidade e da vida, podemos encantar os outros. Muchas É gracias, isso, Mazda, meu por todas querido amigo. las palabras tan bellas, por esas referencias literarias que llaman, me inspiran mucho y yo también he estado leyendo un poco, me leí un libro que llama El clamor de los bosques de Richard Powers, una novela maravillosa que mezcla también la literatura con la ciencia y como con el activismo ambiental. Se ganó el premio Pulitzer en el 2019 y es un libro que también nos recuerda también pues eh, el eros que mueve toda la existencia y todo lo que hay debajo del subsuelo también, que a veces no es incomprendido por nosotros, pero ahí se trama también mucho de la vida
nos sostiene a nosotros en la actualidad y todas esas referencias son muy bellas para seguir profundizando y no, sé que ahorita tienes que salir, entonces como que te mando un beso y un abrazo muy grande, estoy muy contento por la conversación que tuvimos hoy, seguimos en conexión y espero pues que También. ¡Mua! si quieres decir Hasta algunas últimas pronto. palabritas para cerrar ya. Estamos, estamos conectados. Esse que é importante. Estamos interconectados e nessa aventura magnífica que é vivir e educar para viver bem, para o bem vivir. E já estamos vivendo o bem vivir. E espero que um dia pueda encontrarte cara a cara em Colômbia ou que vengas acá em Brasil para visitar-nos e visitar mi perrito Max. Saludes a tu perrito Max, abrazos.